Hola, bienvenidos a Sub-Zero. Esto no fue una charla planificada, así que perdón por las diapositivas improvisadas que escribí hace un par de horas. Pero pensé que valdría la pena hablar un poco sobre las cosas en las que he estado trabajando y algunas cosas en las que voy a estar trabajando o de las que estoy especialmente emocionado de ver que se está trabajando para el próximo año. Es un poco una descarga de ideas, así que disculpad de antemano la falta de estructura y la simplicidad, pero espero que el contenido sea interesante. Hay 3 secciones. La primera es el pasado, en lo que he estado trabajando, con quiénes he estado trabajando y lo que he estado observando. Y particularmente las cosas en las que he estado invirtiendo mi tiempo durante los últimos 12 meses o así. Algunas de estas cosas supongo que muchos de vosotros ya las conocéis, como los 2D weights. Esto es un cambio fundamental bastante sustancial en cómo funciona Substrate, especialmente para las parachains. Algunas de las otras cosas que aún no conocéis tal vez sean un poco más interesantes. Entonces, los 2D weights, en caso de que no estéis familiarizados con lo que son, weight es un medio para especificar la cantidad de recursos que una función particular, generalmente la importación de bloques o la importación de transacciones, tiene permitido utilizar. Por lo general, en el pasado, los weights eran unidimensionales, solo la escala de valor, la cantidad de tiempo de computación que esperamos que tome una operación en particular. Actualmente tenemos 2 recursos separados. Tenemos tanto el tiempo de ejecución como la cantidad de espacio dentro de la Proof of Validity. Básicamente, la prueba que la parachain envía a la relay chain. La relay chain puede verificar y asegurarse de que el collator no está mintiendo, no está haciendo trampa en el sistema. Ahora, el problema es que si tienes una transacción, puede que no tome mucho tiempo, pero puede acabar teniendo una huella enorme dentro de esta Proof of Validity, de este fragmento de datos que tiene que ir al validador. Y esto puede abrir tu parachain a ataques DOS. Peor. Si esto sucede como parte de una función obligatoria para la importación de bloques, como por ejemplo en la inicialización como parte del programador, o tal vez como parte de la ejecución de XCM, un XCM entrante, entonces tienes un gran problema, porque significaría que estás haciendo algo de lo que no puedes optar por no hacer, lo que hará que tu bloque sea imposible de importar, porque la Proof of Validity es simplemente demasiado grande. Esto es crucial para la seguridad de las parachains. Actualmente estamos buscando eso. Tenemos algunos límites muy conservadores que restringen lo que XCM puede hacer, restringen la cantidad de XCMs que pueden ejecutarse. Y realmente no estamos utilizando demasiado el programador para reducir la posibilidad de que una operación programada obligatoriamente hinche demasiado el bloque de Proof of Validity. En realidad, el programador más reciente tiene en cuenta los 2D weights. Y con el tiempo, a medida que movemos las cosas a este nuevo tipo de datos de weights bidimensionales, tendremos todas las operaciones que se pueden programar, todos los elementos dispatchable, informando correctamente su weight. Pero esto es una refactorización bastante grande. Probablemente se terminará, espero, en el próximo mes o 2. Pero está en marcha. Las colas de mensajes son una actualización de XCMP, UMP, DMP, necesaria debido a la refactorización de los 2D weights. Básicamente, es un déficit de funcionalidad que necesitábamos mover. Pero es agradable la forma en que está estructurado ahora.
Hay una cola de mensajes unificada que funciona para todos los posibles orígenes de los que pueden provenir los mensajes, ya sea de otra parachain o para la relay chain, ya sea de la propia parachain local o tal vez del entorno de contrato. Está todo unificado, entran en la misma cola y tiene un buen round robin pasando, así que tienes un poco de garantía de calidad de servicio. Y es compatible con 2D Wait. Algo que ha estado hirviendo a fuego lento durante un tiempo es XCM V3. Tiene un montón de cosas que la gente encontrará útiles. Habilita un montón de cosas, entre ellas puentes. Así que estoy muy interesado en fusionar XCM V3. Estamos en los últimos 4 puntos relativamente menores antes de fusionarlo. Ha sido auditado, así que tenemos cierta confianza en ese sentido de que al menos conocemos los problemas que vienen. Pero algunas de las otras cosas, como por ejemplo las colas de mensajes y los 2D waits, deben hacerse antes de que podamos desbloquear toda la funcionalidad de XCM V3. Una de las grandes cosas que han sucedido recientemente fue, como espero que la mayoría de la gente aquí sea consciente, que Gov2 o OpenGov, como se le ha denominado recientemente, se lanzó en Kusama. Estamos viendo algunos de los primeros referéndums que ocurren bajo esta nueva lógica. OpenGov es bastante genial. No sé cuánto habéis investigado sobre esto. Básicamente, son varias abstracciones que os permiten construir organismos democráticos, que se pueden componer para crear estas estructuras de gobernanza sofisticadas, pero igualmente muy ágiles. La agilidad proviene del hecho de que se pueden introducir efectivamente muchos orígenes diferentes. Quiero decir origen en el término técnico, tantos orígenes dispatchable, cada uno de los cuales puede tener diferentes privilegios efectivos. Y con cada uno de estos diferentes orígenes, podéis adjuntar un tipo diferente de requisito democrático o de gobernanza para que se realicen llamadas desde estos orígenes. Así que obviamente está el origen root, que tendría los requisitos más estrictos. Luego podéis tener como el origen tip, que no necesita tener requisitos muy fuertes en absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque la desventaja, el posible peor caso que podéis hacer, si de alguna manera podéis producir acceso desde este origen, es gastar una cantidad muy pequeña de los fondos de la tesorería. Esto os permite crear modelos de gobernanza realmente sofisticados. Y encontré un nuevo término hace unos días, como votación optimista. Básicamente, permitís que una parte particular pueda dictar cómo se llevará a cabo una votación. Básicamente, podrán impulsar una votación a menos que otras partes realmente digan que no. Y esto os permite votar sobre las cosas o os permite luchar por las cosas que son controvertidas, pero hacer que las cosas que no son controvertidas pasen relativamente rápido. Como podréis saber en este momento, tenemos 28 días por referéndum, y solo un referéndum a la vez, excepto en el caso del fast tracking en Polkadot. Esto hace que las cosas sean muy difíciles de aprobar, y debido a que todo tiene que pasar por este mismo proceso, muchas cosas simplemente se quedan en el camino. Bueno, eso ya no es así con OpenGov. Una de las cosas que estamos tratando de hacer con OpenGov es permitir la delegación gratuita, porque OpenGov elimina algunos de estos organismos como el Comité Técnico y el Consejo. Una de las cosas que queremos hacer es introducir la delegación gratuita. La delegación es efectivamente una forma de tener representantes para que no tengas que votar tú mismo necesariamente. Pero queremos que la mayor cantidad posible de personas deleguen, y esto es difícil si cuesta dinero, porque la mayoría de las personas no quieren pagar dinero solo para tener una voz. La mayoría de las personas no están demasiado preocupadas por tener una voz en estos referéndums. Pero se asume que, si es gratis y fácil, tal vez consigamos que muchas más personas se sumen. Una de las cosas que se introdujo como parte de OpenGov es la paleta de Fellowship, que sospecho que probablemente algunos de vosotros conocéis al menos.
En cierto sentido, esto cumple uno de los roles de uso del comité técnico, pero es mucho más pluralista y resulta que también es mucho más ágil. Y la forma en que está escrita es para permitir que se reutilice para todo tipo de otros grupos que podamos querer tener como formaciones on-chain. La paleta de Fellowship en sí es para expertos en la tecnología central de Polkadot. Hay un white paper bastante sustancial que explica los elementos sociales de esta estructura on-chain. Una de las cosas clave para entenderlo es que está orientada a la membresía, es decir, es un colectivo on-chain que tiene un grupo de miembros, pero cada uno de estos miembros tiene un rango. El rango, básicamente, va desde 1 hasta 9. Y hay reglas. Algunas de ellas se hacen cumplir socialmente, algunas se pueden hacer cumplir on-chain, pero las más ricas se hacen cumplir socialmente. Y estas son las reglas para ascender a través de los rangos. Está vagamente basado en los sistemas de clasificación de artes marciales. Y una de las formas en que es útil es proporcionar reconocimiento a los expertos en el protocolo Polkadot. Y al hacerlo, ayuda a salvaguardar la experiencia de Polkadot, el cuerpo que contiene la experiencia de Polkadot. Otro es servir como oráculo técnico para la gobernanza, por lo que es un cuerpo de gobernanza y se puede utilizar de esa manera. Y otro es proporcionar incentivos por molestarse en convertirse en un experto en Polkadot y retener esa experiencia. Y hay beneficios, en consecuencia, por estar dentro del cuerpo. Y la esperanza es que eventualmente empresas que emplean a personas que tienen experiencia en Polkadot y tratan de incentivarlos a seguir haciendo ese trabajo, no será estrictamente necesario porque la cadena podrá construir esa estructura de incentivos por sí misma. Ahora bien, una de las cosas más recientes que se terminó, que ya tiene luz verde, está lista para fusionarse, hurra, es la paleta NIS. NIS significa staking no interactivo. Es una forma diferente de staking, muy diferente al staking. Pero parece que el staking se utiliza para muchas cosas diferentes en estos días, así que decidí introducir un nuevo significado de la palabra. Esencialmente, ofrece a los holders de un token, particularmente si el token está sujeto a la inflación, la posibilidad de obtener una resistencia a esa inflación. Ahora podríais decir, bueno, espera, ya tenemos el staking, eso también ofrece resistencia a la inflación. En realidad, el staking es un poco diferente. El staking es más un quid pro quo, ofreces ayudar a Polkadot a mantenerse seguro y obtienes una recompensa más allá de la inflación. Así que digamos que el 50% de la base de tokens DOT se mantiene en staking. Si la tasa general de inflación es del 10%, en principio vas a obtener un 20% de recompensa, ¿verdad? Pero el 10% después de tener en cuenta la inflación. Bueno, esto ofrece básicamente un 0% después de tener en cuenta la inflación, pero lo bueno es que no tienes que hacer nada. La forma en que funciona es que obtienes un recibo. Pones algunos tokens en stake usando NIS y obtienes un recibo que dice que tus tokens representan el 0.01% de la red cuando los pusiste. Puedes tomar este recibo de vuelta. Este recibo es un NFT. Puedes transferirlo y llevarlo de vuelta al sistema NIS después de cierto tiempo. La regla es que no puedes hacerlo hasta un cierto momento, pero después de cierto tiempo puedes llevarlo de vuelta y recuperar una cantidad de tokens, de tal manera que el porcentaje de la emisión total sea el mismo. Lo interesante es que, además del NFT,
hay un recibo equivalente que es fungible y se basa en una cantidad de tokens en particular, una cantidad de tokens que representa el 100% de la red, el 100% de la capitalización de mercado. Así que obtienes tu NFT del 0.01%, pero también obtendrás el 0.01% de los tokens fungibles. Y la idea es que debes proporcionar ambos para cambiarlos por el porcentaje corregido de tokens originales. Estos tokens equivalentes pueden, en principio, moverse arbitrariamente. Son fungibles entre sí. Esto abre un nuevo activo que, combinado con un resguardo adecuado, puede negociarse por un porcentaje de la capitalización total de mercado de un token en particular. Veremos más sobre esto después. La segunda sección se trata de algunas cosas que ya se han completado, pero que necesitan reformas y refactorización, y esto es algo de lo que estoy muy emocionado y en lo que estoy trabajando. La Polkadot Academy comenzó el año pasado en Cambridge, Reino Unido, no en Massachusetts. Enseñé un poco allí. Sobrepasamos los 50 estudiantes. Y les enseñamos un bootcamp en todo lo descentralizado, criptoeconómico, Polkadot, Substrate, incluso terminando con XCM. El resultado general fue muy bueno. Mucha gente estaba muy contenta. ¿Alguien aquí fue por casualidad? Bastantes. Muy bien. 5, 6, 7. Así que esto parece que va en la dirección en que se concibió originalmente, y como tal, comenzaremos una nueva admisión a principios del próximo año. El 8 de enero, si mi memoria no me falla, en Buenos Aires esta vez, al sur de la frontera. La idea es que probablemente tendremos un mínimo de 75, pero seguramente más cerca de 100 estudiantes. Y sí, estaré ayudando de nuevo, estaré enseñando un poco de cripto y cosas así. Una de las otras cosas que creo que es más como una refactorización, supongo, es la estandarización del ecosistema. Hay algunas formas de hacer esto, pero creo que se necesitan resaltar 3. Hay más, pero estas son las 3 que creo que son relativamente fáciles de hacer. La configuración de XCM creo que es un poco molesta para muchas parachains. Es bastante compleja y refleja la etapa temprana y el entorno bastante cambiante en el que se encuentra XCM. Pero creo que podemos ofrecer razonablemente una configuración de plantilla XCM estandarizada que se pueda ajustar quizás para cada cadena, pero en principio puede reducir mucho la tediosidad y el riesgo de las parachains. Los waits de XCM en este momento es un poco molesto cuando se envía un mensaje a otra cadena para tratar de calcular qué weight se debe proporcionar y por lo tanto qué tarifas se deben pagar. Creo que no es irrazonable tener algunos weights bastante estandarizados para que esto básicamente no sea un problema. Tomamos una expectativa de caso razonable a peor caso. Lo redondeamos y es como si lo pesarais vosotros mismos, pero siempre y cuando vuestros weights no superen los weights estandarizados, básicamente es seguro tener weights estandarizados. Podéis poner un pequeño banner que diga: esta parachain utiliza weights estandarizados, y todas las demás parachains que deseen enviar mensajes sabrán que pueden calcular el weight estandarizado para que se ejecute el mensaje y no tendrán que preocuparse por tratar de averiguar cuál es el weight específico de vuestra propia parachain. Y la prioridad de la transacción. En el pasado hemos tenido múltiples extensiones de transacción que intentan averiguar cuáles son las unidades de prioridad de transacción. Realmente no hemos establecido ninguna, y creo que puede ser el momento de considerarlo.
Es especialmente útil para cosas que envuelven tipos de transacciones exóticas, como algunas de las cadenas basadas en EVM. Y en ese punto creo que este tipo de cosas son útiles. No quiero sugerir que todos los otros niveles de estandarizaciones del ecosistema no son tan importantes como estos. Estos son solo los que creo que se pueden hacer en cuestión de semanas en lugar de meses y meses. Uno de los temas que constantemente surgen son los weights, y lo difíciles que son y lo tediosos que son. Sé que especialmente el benchmarking, como los weights en sí mismos, pero el benchmarking es muy tedioso y propenso a errores. Yo mismo he escrito bastantes benchmarks, soy muy consciente de esto. Ahora bien, los benchmarks son estrictamente necesarios si queréis tener la mejor eficiencia óptima. Pero muchas veces la eficiencia óptima no es realmente importante. Solo se quiere conseguir algo que funcione y se está dispuesto a conformarse con una eficiencia del 80% o 90%. Una de las cosas que creo que realmente intentará destacar en 2023 es este concepto de weight clawback, que básicamente dice: te daré una sobreestimación de cuánto weight va a tomar esta operación. Como, no tomará más de X. Pero en realidad probablemente tomará X menos Y, e Y podría ser bastante sustancial. Lo crucial es que después de que se complete la operación, podamos verificar cuánto weight realmente tomó y actualizar nuestra contabilidad en consecuencia. Si podemos hacer eso, de repente Y puede ser realmente grande, y lo único que realmente nos falta es la capacidad de meter esas últimas transacciones en ese último pedacito de espacio en el bloque. Por ejemplo, podríamos decir: no sabemos exactamente cuánto weight toma esta operación en particular, pero sabemos que definitivamente no es más del 10% del espacio en el bloque. Esto significa que incluso si tenéis un bloque compuesto completamente por esta transacción en particular, aún podréis llenar el 90% del bloque completo antes de llegar a un poco más del 90% y pensar de repente: no puedo correr el riesgo de que realmente tome el 10%. Esta probablemente será la estrategia para tratar de reducir la necesidad de que los equipos escriban este código de benchmarking bastante sofisticado. Por supuesto, para operaciones que realmente pueden ocupar más del 10% del espacio del bloque, dependiendo del estado o los inputs de la transacción, eso es diferente y realmente tenéis que preocuparos por escribir el benchmark. Pero para todo lo demás, especialmente cosas relativamente pequeñas y triviales, que están estrictamente limitadas en cuanto a cuánto weight pueden usar, esto debería estar bien para muchos equipos. La Relay Chain nunca fue concebida para abarcar tanta funcionalidad. Realmente está ahí simplemente para asegurar. De hecho, llamarla Relay Chain siempre me ha molestado un poco. En realidad, debería ser la cadena de seguridad, porque al menos cuando XCMP esté completamente terminado, no transmitirá realmente nada. Lo único que realmente hará es asegurarse de que las parachains se estén ejecutando de manera segura. En cualquier caso, solo se supone que debe validar, no alojar tokens, no alojar el código de staking, no alojar votos, no alojar un sistema de registro de nombres. Todas estas cosas encajan perfectamente en las parachains, que pueden realizar cálculos reales de manera paralela. Así que necesitamos empezar a descargar parte de esta funcionalidad que ha terminado en la Relay Chain, solo porque no teníamos otro lugar donde implementarla, y transferirla a las parachains. Y eso es algo en lo que me estaré enfocando. Creo que es bastante emocionante pensar en el próximo año. Ya hemos comenzado con esto. Ya tenemos Statement. Ya hay funcionalidad de activos en una parachain y en una system chain. Pero, ¿sabéis? Los puentes... Eso era algo que podríamos haber implementado antes y haberlo implementado directamente en la Relay Chain.
pero en su lugar nos contumimos un poco para realmente integrarlo en la parachain desde el principio, porque moverlo sería un dolor absoluto. Ya hay una cadena de sistema collectives y la gobernanza se irá migrando lentamente allí, así como algunos de los fellowships. El staking es interesante, pero ya estamos empezando a pensar en lo que se necesita para que eso suceda. Y ya sabéis, una de las cadenas de las que no hemos hablado tanto. En este momento, la Relay Chain está alojando el registro de nombres, que es efectivamente una forma de autenticidad y certificación. Sería bueno abstraer eso un poco y tenerlo en su propia cadena. Así que eso es más o menos lo que se ha iniciado en gran medida o se está terminando ahora. Ahora, algunas de las cosas que son legítimamente nuevas. El State Tree. El State Tree de Polkadot fue diseñado en cierto sentido en torno al State Tree de Ethereum. Al igual que los Merkle Trees, si miras cómo se implementan, tienen un diseño bastante similar. Hubo muchos ajustes. Por ejemplo, cambiamos el formato de serialización, eliminamos uno de los tipos de tree nodes, pero al final las implementaciones subyacentes son bastante similares. Crucialmente, lo que persiste en el disco subyacente es una estructura merkelizada. Son nodos criptográficos reales. Son trozos de datos que forman un Merkle Tree. Sí, no son las claves y los valores en sí mismos. Así que cuando almacenas algo en Substrate, en un mapa de almacenamiento en tu paleta, o almacenas algún bit de datos en algún lugar en una clave, este valor directamente no corresponde a ninguna clave o valor particular en la base de datos. En realidad, corresponde a una serie de diferentes claves y valores que conforman la ruta, desde la raíz hasta la hoja. Esto está bien en general, funciona. Puedes implementar lo que quieras implementar. Si quieres un valor que solo dure durante el periodo del bloque, como por ejemplo registrar el número de bloque, este es un valor que solo está en ese momento en el almacenamiento, pero se borra al final del bloque y se coloca al principio del bloque. Como algunos de los datos del encabezado, es lo mismo. Se colocan al principio del bloque y se borran al final del bloque. Puedes implementarlo usando esto. Solo asegúrate de que se borre ordenadamente. Pero no es tan rápido como podría ser, porque cuando intentas leerlo, tiene que hacer algo inteligente, como ir y verificar en este bit respaldado si ya hay algo allí. Hay otras cosas como eventos. Son un poco molestos. Ocupan un solo elemento de almacenamiento que se va agregando. Y en este momento no hay forma de decirle a Substrate que nunca se leen, lo que significa en principio que tienes este tipo de enorme almacenamiento potencialmente ilimitado que podría abrirse paso en la Proof of Validity de una parachain y por lo tanto hacer que la Proof of Validity sea realmente grande. Y si alguien escribiera accidentalmente un código que lo leyera, sería un gran problema. Además, hay ciertas consultas y procesamiento que es posible que deseéis hacer en eventos que esencialmente ahora son ilimitados, que no están en un formato efectivo y útil para esto. Y realmente no os permite hacer cosas interesantes como, por ejemplo, como parte del procesamiento de bloque, crear formas de indexar ciertos eventos, de modo que podáis tener un evento como una transferencia de saldo y solo queréis indexar para poder demostrar fácilmente si esta cuenta realizó o no una transferencia de saldo en este bloque. No podemos hacer eso en este momento. Solo tenéis que enumerar todos los eventos que sucedieron y luego pasar por todos ellos y demostrar que ninguno de ellos implicaba una transferencia de saldo de esta cuenta a esa cuenta. Eso no es muy eficiente, especialmente para los light clients.
Y algunas de las cosas que queremos hacer en el futuro, que serían optimizaciones masivas para Substrate, para Parachains, para Polkadot, no se pueden hacer con este tipo de estructura de datos. Necesitas mucha más flexibilidad. Necesitas la posibilidad de tener una estructura de datos arbitraria dada una clave valor, dado un mapa de pares clave valor. No voy a profundizar demasiado en esta etapa porque llevaría mucho tiempo. Pero basta decir que lo que vamos a intentar hacer, ya hay un issue, es implementar algunas nuevas funciones de host que permitan que todas estas cosas sucedan de manera súper eficiente. Statement Holding Hub Protocol, o SHH Protocol. Esto es similar a Whisper. Hace 7 u 8 años, mucho tiempo atrás. Es similar a Whisper, la única diferencia es que Whisper realmente no tenía una respuesta a ningún tipo de ataque de denegación de servicio. Esto sí lo tiene, porque solo las cuentas que tienen fondos pueden enviar mensajes a esta enorme DHT global. Eso es esencialmente lo que es, una enorme DHT global. La idea es que los off-chain workers puedan suscribirse a compartimentos en esta enorme DHT global y se les informe cuando una cuenta haya publicado algo nuevo. Lo bueno es que publicar un datagrama en esta gran DHT global no cuesta nada, ¿verdad? Porque no estáis tocando la cadena. Esto significa que podéis tener la posibilidad de tener, por ejemplo, delegación gratuita, porque estas cosas pueden ser declaraciones firmadas. Podéis decir básicamente, creo que Raúl Romanuti es un gran votante y sabe exactamente lo que está sucediendo con Polkadot todo el tiempo. Por lo tanto, voy a delegar algunas de mis cuentas, los fondos en mis cuentas, para votar por él. Pero aquí está la cosa, no quiero pagar nada. Simplemente voy a delegar. Simplemente voy a decir que le doy permiso para reclamar esta delegación. Es solo una declaración. Está firmado, pero no equivale a ningún tipo de transacción. Nunca saldrán fondos de mi cuenta porque haya firmado la declaración. Pero lo que hace es que significa que Raúl puede venir y decir, oh, alguien ha delegado su poder de voto en mí. Y Raúl puede ir y pagar los fondos, incluir esta declaración firmada en cadena y luego la cadena ejecutará la delegación y él será delegado. Yo nunca he pagado nada, solo Raúl lo hace. Es opcional para Raúl. Si dice, este tipo no tiene suficiente DOT para que valga la pena, simplemente ignorará la declaración. Así que esto es el tipo de cosas que se abren, pero hay como un montón de otras cosas que estoy seguro de que también podríais pensar. Una de las cosas que se ha hablado durante mucho tiempo son las parathreads. Esto ahora se ha convertido en una forma más abstracta de sí mismo. Exotic Core Scheduling, Exotic para Core Scheduling, abriendo básicamente nuevos mecanismos de programación para estos cores de Parachain. Por el momento solo tenemos estos arrendamientos de 2 años. Esto es como bastante difícil, no sé cómo llamarlo. Una forma abstrusa de calcular qué computación debe ser verificada por la Relay Chain. Así que queremos abrir y crear un espectro mucho más amplio de formas de utilizar el espacio de bloque de Polkadot. Esto es a lo que se reduce. Esta es la nueva forma de pensar. Polkadot tiene un montón de espacio de bloque de alta calidad, probablemente de más alta calidad que la mayoría de los espacios de bloque de la más alta calidad que existen. Tiene una enorme cantidad de espacio de bloque de alta calidad. Y la pregunta es cómo lo pasamos y lo vendemos y nos aseguramos de que el token DOT se beneficie, como una economía útil alrededor de este espacio de bloque. Y en cuanto a cómo están las cosas, las ofertas de arrendamiento de Parachain con los crowd loans son solo el primer paso.
Y se necesitan muchos más pasos. Y una de las formas de desbloquear estos muchos más pasos es el Exotic Core Scheduling, por lo que esto es algo en lo que estamos trabajando y algo que me emociona mucho ver. Parathreads, que es básicamente pago por uso, bloque por bloque, scheduling sería una de las formas. Hay varios otros mecanismos de programación económica que podemos pensar, como el round robin, que básicamente permite que las parachains compartan el mismo tipo de contrato de arrendamiento. Pero también podemos pensar a corto plazo, pero no realmente arrendamientos a muy corto plazo. No sé, arrendamientos de 2 semanas o 1 semana, en los que simplemente se paga a medida que se usa, algo entre Parathreads y Parachains. Ya visteis que el Fellowship fue lanzado la semana pasada, quizás hace 1 semana o 2. Pretende ser el primero de su tipo. Hay varios más que quiero lanzar. Probablemente el próximo en lanzarse será el Fellowship técnico del ecosistema. Para las personas que están construyendo con Polkadot, que tal vez no tengan conocimiento del core en sí, podrían tener conocimiento del protocolo central también, pero no solo conocimiento del protocolo central, sino también conocimiento de cómo utilizar Polkadot y cómo construir sobre Polkadot, conocimiento de las herramientas y servicios periféricos, cómo construir una parachain, cómo implementar una parachain, todas estas cosas. Tendrá metas de nivel intermedio similares a las del primer Fellowship, siendo el reconocimiento de la experiencia uno de los aspectos cruciales. Pero también podría tener un papel eventual en la gobernanza. Y una de las cosas que puedo pensar de inmediato es que a menudo, bueno, no a menudo agradecidamente, a veces las parachains se acercan al comité técnico y dicen: «Oh, la hemos bloqueado». Eso sucede. ¿Se pueden cambiar las cosas? ¿Podemos tener un referéndum de vía rápida? Ahora esto se solucionará parcialmente en Gov2. Simplemente porque se requerirá un origen diferente, uno que se pueda ejecutar de manera mucho más optimista. Pero incluso ignorando eso, podría ser que el Fellowship técnico del ecosistema en sí mismo sea un cuerpo democrático que pueda votar para desbloquear una parachain, rescatarla, volverla a un estado anterior o lo que sea. Esto es, en mi opinión, cómo se debe solucionar gran parte de estas cosas. Básicamente, moviendo las cosas más cerca de un cuerpo que pueda considerarse razonablemente experto, pero también descentralizado y diverso, para asegurarse de que las cosas no se rompan más. Bueno, creo que eso es todo. La última cosa, Polkadot Payroll. Esta es otra de estas estructuras de gobernanza. Cuando digo gobernanza, tengo la impresión de que estoy hablando de lo que mucha gente quiere decir cuando dice DAO. Pero igualmente voy a quedarme con mi terminología original. Pero esta es otra estructura de gobernanza. Lo imagino como el servicio civil de Polkadot. Esencialmente, una amplia rampa de acceso para tratar de reconocer contribuciones valiosas, como cuando alguien está haciendo contribuciones valiosas y constantes, y asegurar que tengan un ingreso constante. En cierto sentido, está aquí para tratar de mitigar o incluso reducir realmente el nivel de necesidad que Polkadot tiene en algunas de las organizaciones más grandes del espacio, especialmente Parity y la Fundación. La idea es hacer que sea realmente una rampa de acceso con entrada permissionless, verificación de requisitos mínimos. Básicamente, ¿eres una apuesta razonable? ¿Es razonablemente probable que hagas algo en 2 semanas? Algo así como tener un currículum vitae o haber asistido a un curso como por ejemplo el Polkadot Academy.
que ya hayas hecho algunas pull requests. No sé, algo muy básico que sea fácilmente verificable y solo asegurarse de que sí, podrías hacer algo útil para Polkadot. Tienes un periodo de prueba de un par de semanas para hacer algo. Si haces algo verificado por el fellowship, probablemente, quizá el fellowship técnico del ecosistema para individuos técnicos, si eso sucede y dicen que has estado haciendo un trabajo bastante decente, eventualmente, quizás después de 5 periodos de trabajo, básicamente te abres paso al payroll, te conviertes en una cuenta payroll. Y la idea es que esto pueda ser la vía de acceso a los fellowships. No solo el primer fellowship, sino también otros fellowships. Al fellowship de embajadores, por ejemplo. Al fellowship técnico del ecosistema. Hay un documento de diseño mucho más detallado que está acumulando polvo, pero esto será, como digo, algo a tener en cuenta en 2023. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que haya sido un poco esclarecedor al menos. Gracias y disfrutad de Sub-Zero.